Volvemos en Pan y Circo. Retomamos porque hay mucho para decir. Pan y Circo, el show de las noticias. El show de las noticias. El show de las noticias. 10:41. Ahora sí, retornamos de la pausa con el primer invitado de la mañana. Nada más y nada menos que el doctor Irineo Ríos Correa. ¿Cómo anda, Irineo? Tantos años. Muy bien. Yo le arrimo acá, no se preocupe. Ahí está. Irineo, ¿cómo está todo? Bueno, el otro día lo vi en unas declaraciones por el tema de cómo el ministerio está manejando el tema de la garrapata, ¿puede ser? Sí, puede ser. Eso podríamos arrancar por ahí, si a usted le parece. Podemos. ¿Dónde está el error del ministerio en el tema del tratamiento de la garrapata? En la falta de controles. La parte del ministerio es claramente la falta de controles. Además que hay otros problemas que se fueron juntando. Yo, te imaginarás que hace años que dejé la profesión, pero me interesó el tema y estaba averiguando alguna cosa. Y recibí algunas consultas por el hecho que yo trabajé mucho tiempo con el tema premuniciones, que era preparar ganado que iba de campos vírgenes a campos infestados de garrapata y tristeza. Se hacía todo un tratamiento para que esos animales cuando llegaran no fueran afectados. Porque el gran problema es el remedio que se les pone para tratar la garrapata, que fue lo que frenó la venta, ¿no? Sí, el problema ese con las carnes son los remedios que después aparecen en la carne. En la carne. Pero hay un tema de fondo que es combatir la garrapata. En realidad, eso es lo que tú estás... Lo que pasa es que el tema del remedio son los tiempos de espera, Pablo, que generalmente es lo que me parece que no hay un control sobre eso y que Irineo me corrija. No es así. Sí. Claro, el fluazurón sobre todo, que es un remedio muy fuerte, algunos, depende del porcentaje que tenga, es el tiempo de espera. Y como no hay un control, muchas veces el productor lo tiene que vender, tiene que combatir la garrapata, y cuando pasa al frigorífico, en el frigorífico tampoco hay un control, ¿no, Irineo? Corríjame si estoy... Claro. En el frigorífico es imposible. Imposible, ahí está. Lo que pasa es que tiene que haber un tiempo de espera desde el baño a que se pueda vender, que hayan desaparecido todos los A veces rastros. son hasta 120 días, ¿no? Sí. Claro. Sí. El problema es que los productores no quieren esperar, digamos. O el ministerio no quiere tiene, El controlar. productor tiene que combatir. La tarea del productor es combatir la garrapata. A mí lo que me parece es que se le fue de la mano el tema. Cuando un problema se va, escapa del control, entonces todo es problema. Todo es, ya el productor no llega a tiempo, los medicamentos que no hacen el efecto que hacían. ¿Los baños se dejaron, Irineo? ¿Los baños de inmersión? Sí, esa era una cosa que yo pregunté, porque yo la garrapata la conocí en Brasil, Claro. donde había, y todo establecimiento tenía un baño de inmersión Ahí está. para los vacunos, cosa que en estos lugares no era común. Y aparecieron los baños de aspersión. Y a mí me parece que ahí ya hay un problema. No es lo mismo zambullir Claro. A un bicho. a un ¿Y animal qué que se residuo queda en los baños, Irineo? Porque es un buen dato, digo, para es decir, ¿qué residuo queda en los baños para el tiempo de espera, digamos? Después de un baño. Lo mismo. Lo mismo. Lo Claro, mismo. está. Claro, no es que Por se lo menos, acrecienta. No, por lo es menos más eficaz el baño. hay, Claro. hay unos con 30 días, otros más. Pero depende. al vacuno también se le daba baño de inmersión. Sí, Que a la oveja yo me Sí, acuerdo. claro, pero- claro. Pero con un Es gancho diferente, la le oveja sacaba para el fuego. piojo Claro. y las armas. Son Sí, para cosas seguro. diferentes. Bien. Pero los vacunos se bañaban, habían baños todos, en todos los establecimientos. Entonces el animal queda completamente mojado. La aspersión tiene sus problemas, ¿viste? No Y llega del más todo. cuando hay apuro y van toque y toque. Y, Claro. Bien, yo le voy a cambiar el tema porque ha estado muy en la palestra el tema de la caminería rural. Usted fue intendente y conoce el tema de la caminería rural. ¿Cómo ve toda esta ida y vuelta entre la OPP, que no está mandando los fondos, que la OPP dice que los mandó? ¿Cómo era en el gobierno cuando a usted le tocó ser intendente? Como todo, en aquel momento las cosas funcionaban distinto. Había un control, que es lo que me parece que una vez más está fallando aquí, que es el control. Había un control donde las intendencias recibíamos, había un programa, venían todas las condiciones que tenía que tener la caminería, en la cantidad de balastro, la altura. Entiendo. Y eso hoy en día no... No se controló más. Pero además,
yo creo que las intendencias, y yo he escuchado a Salles denunciar que esa plata se la embolsan y no van a la caminería rural. Sí, acá lo dijo. Acá lo denunció una asociación de cuidado de dineros públicos, ¿no? En Algo ese así. momento no lo podías hacer porque tenías el control de los ingenieros. Y además que nosotros teníamos un excelente ingeniero que no precisaba ser controlado porque quería hacer las cosas bien, pero además habían los controles que venían de Montevideo a medir el espesor. Sí, es decir, había que demostrar que se había hecho y en tal camino. Está un programa, camino tal, camino cual, el de la orquesta, el camino de Wilson, y todo venía con sus controles. ¿Por qué se dejaron esos controles, Irineo? ¿Y en qué época se dejaron? Y yo qué sé en qué época, en la época mía se hacían. Yo creo que como todo en este país, llegó un momento que empezó como un deterioro de la actividad política, ¿viste? Un deterioro total de la actividad política en cuanto a los compromisos, a la voluntad de cumplir, a hacer las cosas bien. Empezó a jugar más la cuestión del acomodo, de acomodar a fulanito, a ciclanito, de direcciones para meter gente y meta gente. Y se dejó aquello de las viejas intendencias que agarre y sacrificio, porque sin recursos hacían las cosas, trataban de hacer las cosas. Yo lo veo hasta en el personal. Un capataz de la intendencia de la época mía, él creía que era el dueño y se la jugaba toda. No había que estar reprendiendo, ni diciéndole, ni marcándole horario. Irineo, ahora es un lujo, digo, recibir partidas de la OPP, recibir dineros del gobierno, ¿verdad? Reciben las intendencias. En el tiempo suyo no recibía nada, lo mataron. No. Lo mataron, tanto el gobierno no. De la calle Herrera como el de Valle. Usted Usted no recibió ningún tipo de ayuda. Nosotros entramos, a mí me tocó en el primer gobierno donde el presidente, que era la calle, dijo, bueno, las intendencias se tienen que manejar. Antes de eso, cuando venía terminaba el periodo, el gobierno nacional auxiliaba a las intendencias que habían caído en déficit porque hacían más cosas, porque había que reconocer eso también. Las intendencias asumían más roles de los que los tenían. Hacían cosas que tenía que hacer el gobierno nacional y no hacía. Entonces, al fin del periodo, se pasaba a raya y se le daba una partida a la intendencia para ponerla al día. Uh-huh. Vino a la calle y dijo, no muchachos, se terminó la historia, aquí ahora cada uno se tiene que arreglar. Y las intendencias no tienen la capacidad de recaudación como para la demanda que hay. Y en la caminería rural, que es mucha en el departamento Ese también. fue el primer periodo. Después vino lo que pasó con Adauto acostumbrado a que cuando terminaba el periodo lo limpiaban. Cuando vino el segundo periodo de Adauto entre medio de dos míos y no había más ese apoyo, se le complicó. Y dejó un agujero que me lo tuve que bancar después durante 5 años. Bueno, muy buenos días, Irineo. Yo una pregunta, digo, no me tocó vivir en esas épocas, pero escuchando, digo, la locución de la gente, digo, y ahora escuchándote a ti, en eso que tú dijiste, digo, bueno, yo tenía un capataz de que era jefe, y hacía y sin preguntar. Ese tipo de cuestiones no son las que a ti te achacaron después para decir, che, toda la culpa fue de Irineo, pero fue el equipo que se mandó macana, el que... Sí. No se mandó ninguna macana. No. ¿Ahí cuál fue la macana? No digo en esto puntualmente. Usted dice, teníamos un jefe que tenía la potestad como de jefe, pero digo... ¿Pero cuál fue la macana? Hicimos la caminería rural más Pero yo no grande. te hablo solo de la caminería, bueno, te hablo en general. La obra pública sí. Hasta hoy no ha sido empardada por ningún gobierno. Caminería rural, centros comunales, todo un planteo de desarrollo urbano buscando justamente el desarrollo del departamento. Gimnasios cerrados, cantidad de CAIF. Hubo toda una estrategia que la hizo la Intendencia a garra y corazón con lo que recaudaba. Y yo lo que digo que un capataz, y yo pongo algún ejemplo, cuando nosotros hicimos la taipa para que no se inundara más San Luis, que se hizo en aquel periodo, cuando la fuimos a inaugurar, que empezó a llover, yo llego a San Luis para ver cómo iba a funcionar, y cuando vengo llegando y estaba lloviendo, me encuentro con el capataz metido dentro del agua, porque las nutrias habían roto la represa y él no había visto, y el hombre de vergüenza lloraba. Y yo le digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, si nosotros hicimos la taipa para que no se inundara más San Luis, que se hizo en aquel periodo, cuando la fuimos a inaugurar, que empezó a llover, yo llego a San Luis para ver cómo iba a funcionar, y cuando vengo llegando y estaba lloviendo, me encuentro con el capataz metido dentro del agua, porque las nutrias habían roto la represa y él no había visto, y el hombre de vergüenza lloraba.
porque se sentía responsable de una cuestión bueno, que no se dio cuenta. Y tuvimos que meternos dentro del agua con una chapa de hierro para poder tapar el agujero para que funcionara el sistema. Y los capataces tenían además de saber, todos los maquinistas que nosotros tuvimos eran los mejores. Después se fueron todos para empresas privadas, pero eran los mejores, pero sin duda que eran los mejores, reconocidos en todos lados. Era otra intendencia, era otra manera de trabajar, era otra vocación de servicio que hoy no hay más. Y tú ves, eso te iba a preguntar, Irineo, ¿tú ves que hoy en día no hay vocación de servicio no hay. dentro del ¿y a qué se debe eso? Se debe de arriba para abajo, eso viene de arriba. Hoy no hay vocación de servicio en los gobernantes. El gobernante hoy está preocupado más en su posición personal, en su ascenso personal, en el acomodar la familia, en poner amigos, en armar una estructura electoral. Lo vemos en Rocha, no sé cuántas direcciones hay, en mi tiempo habían 5 direcciones. ¿Cuántas direcciones hay actualmente? Crearon la Dirección General de Salud ahora y generales hay como 7. Y algunas las llevaron a... Director no sé de qué más y suma y Sí, sigue. en descentralización tiene el director de descentralización, Claro. director de juntas locales, director Y yo pregunto, ¿dónde está la descentralización? Y no se Claro, ve. se llenan de cosas y no se cumple el cometido. Porque si dijéramos descentralizamos, no, cada vez hay más centralización. Las juntas locales, que en el último periodo mío prácticamente eran autónomas, no se les sacaba la plata. Obviamente que fue un periodo donde la gente no pagaba los impuestos, pero se manejaban con los recursos. ¿El gran quiebre de tu gobierno fue la que la gente dejó de pagar impuestos por la Claro, crisis? claro, pero ahí estaba en la tapa del libro, además se había anunciado. Adauto subió los impuestos y la gente no los pudo pagar. Perdón, ¿No te acuerdas? recuerdo que hubo una movida Claro. para hacer un plebiscito departamental sí. en contra de los impuestos de auto. Y lo bajaron de arriba el plebiscito. Claro que se llevó y Lo bajaron sí, me de acuerdo arriba el episodio, plebiscito, sí. Porque la Hubo juntada de gente firma. en 15 días juntó la firma, se presentó a la corte porque no podía pagar los impuestos. Había un 70% morosidad. Entonces el fracaso de la intendencia estuvo en la baja recaudación. Que cuando nosotros nos fuimos, habíamos bajado los impuestos y la gente ya había empezado a pagar. Entonces viene el chueco, recupera todo el tema y sale Perdón, adelante. Irineo, hay un tema que sí te voy a consultar porque el gobierno departamental actual ha hablado muchas veces como que es un logro de la gestión actual, una exoneración que existe para jubilados y pensionistas que cobran hasta ciertos ingresos, los exoneran de la contribución inmobiliaria urbana. Y yo lo que estuve buscando, y lo más antiguo que encontré, es que esa exoneración existe por lo menos desde tu segundo gobierno departamental. Sí, existía ya. Aquí se ha hecho muchas cosas que ya existían. Yo te pongo otro ejemplo, que nosotros hicimos el parador, aquel de la Guada, que rescatamos una tapera que había ahí. Se hizo una playa nueva y después este gobierno va y lo inaugura. Cuando ya tenía 10 años, 15. Bien. Sí, claro. Irineo, cambiando un poquito de tema, digo, ¿cómo ves el papel del Partido Nacional en conjunto con esta coalición republicana, verdad? Como oposición. ¿Qué análisis puedes hacer tú, por ejemplo, del último tema trascendente que hubo, que fue salir a la prensa, digo, toda la coalición republicana, hacer una movida tremenda, decir que no se votaba de plano sin ni siquiera discutirlo, sin ni siquiera analizarlo, es decir, que no se votaba la rendición de cuentas, con posterior selfie, declaraciones de Bianchi, de Bordaberry, digo, ¿qué opinión tienes sobre todo por ese tema que ha sido lo más trascendental de los últimos días? Yo veo a la oposición como parte del problema. Todos sabemos que estamos mal, el país viene mal, es una situación, yo te diría que casi terminal a mi manera de ver, como que estamos acorralados y no tenemos salida. La oposición tiene mucha responsabilidad en esto. La oposición, digamos, actual. Porque no es solo un problema del gobierno, es un problema que la oposición tampoco no alumbra caminos.
Yo sé que no es Y fácil. eso, Irineo, para ti eso es una jugada política, una estrategia política. Pero es lo que estábamos hablando recién. El político dejó de ser aquel político de antes para ser hoy alguien que se beneficia del cargo en que está. Es duro eso que estás diciendo. Pero es la realidad. Antes, cuando uno entraba en la actividad política, entraba para servir. Claro. Hoy es servirse, hoy es quien... Hay algo que se ve clarito, es que si al gobierno le va mal, la Claro. oposición, es decir, le va a ir mejor en el sentido que tiene posibilidad de asumir el gobierno en las próximas elecciones. Y eso habla de lo miserable que es el ser político que piensa así, ¿no? Porque Claro. lo que menos piensa es la ciudadanía. Claro. Ahora, me gustaría que me contestara, porque Pablo Pero- siempre corta pero yo todo te al pongo medio un ahí. ejemplo de el hoy. tema de la rendición de cuentas, digo, sobre todo que se le dijo que no a todo, ¿verdad? Sí. Enseguida dice, no la votamos, es decir, negándole cualquier tipo de negociación, digo, votándole y después discutiendo punto por punto. Claro, se hizo al sobre revés. todo, digo, todos los puntos más importantes. Se hizo al se han revés, discutido. y se hizo público negar, apoyar, cuando la estrategia era haber antes hablado en silencio todo el mundo a ver cómo arreglamos Claro. para que esto salga. Claro. Que era, la experiencia que yo tengo en la Intendencia era esa, yo Claro. no tenía ediles. Yo llego a la Intendencia sin ediles. Sin apoyo de Sí, ningún sin tipo, ningún respaldo tipo. político. Pero- cero. pero- ¿cómo? En tu primer periodo. Es los dos. En los dos. Y entonces, ¿cómo hacía yo? Pero yo me entendía con los ediles, fuera de la Junta. Ahora te voy a decir que el nivel de ediles también era otro. Sí, sí, sí. Era otra mentalidad. Estaban para los homenajes. Claro, el nivel de edile era que tú agarrabas al Cacho Bonilla, que era oposición, a Lema, a cualquiera, y estabas hablando con señores, con gente del pueblo como éramos todos. Y nos sentábamos en un boliche o a comer unos chorizos a hablar. ¿Cómo miércoles arreglamos esto? Sin sacarle después que cuando tuvieran que pegarle al intendente le pegaran, porque en eso Pero los hechos trascendentes que le servían a la ciudadanía estaban arriba de la mesa, se hablaban, se nos negociaban, juntamos, salían, conversamos claro. Claro. y Como nos tiene que ponemos ser. de acuerdo, porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque si la situación es jodida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acordar entre todos los que tenemos alguna capacidad para decidir, y después sacarlo adelante, como con Adión. Claro. Habían aquellas escaramuzas, aquellas cosas, pero cuando nos sentábamos a hablar, Y también era otro Adión, ¿no? claro, era otro Adión, cuando nos sentábamos a hablar y decíamos, muchachos, esto es así, así. Pasó en ese periodo que está jorobado, que no pagábamos ni los sueldos. Adión integraba, estaba sentado en Hacienda, controlando, iba a las reuniones que hacíamos con todas las juntas locales, iba Adión. Después, bueno, aquel chisporreteo que siempre es lógico que haya y que uno no lo puede negar, ¿viste? Claro. Pero era otro manejo de la cuestión. Hoy es matar o morir. Hoy es matar o morir. Sí. Y la oposición ha jugado un rol lamentable. El Partido Nacional, que además de dejar... Ahora, Irineo, te pregunto, en Rocha, ¿la oposición ha jugado un rol lamentable también en tu manera de ver? Yo no estoy mucho metido en el tema Rocha, pero veo que sí. Veo que hay siempre un Porque chico de la sí. oposición en... Porque yo vengo de otros tiempos. Yo vengo de un tiempo que yo tenía un enfrentamiento con Adauto, disputamos la intendencia, 20 años en esa disputa, y por la radio de repente escuchaban esto, pero cuando nos encontrábamos, y en el peor momento mío, cuando entré a la intendencia y vi aquella situación, el primero que me llamó fue Adauto y me dijo, los ediles están a la orden, ¿viste? Más allá que alguno después destrilló, pero tú habla conmigo. Yo sé que la situación es difícil y por eso tenía la relación que tenía con Adauto y que sigo teniendo con la familia. Hoy no ve esas cosas, hoy es, porque además no es una crítica constructiva, es un destruir a una persona. Ya es personal el tema. Algo de lo que ha pasado con el presidente, por ejemplo. Claro, con el presidente de la República. Sí, el presidente de la República me refería. Pero claro. además el presidente de la República, que es una buena persona. Claro. Es un tipo honesto. Es un hombre que de repente no estaba con la preparación suficiente. Justamente hay que ampararlo. No es pegarle. Pero además el Uruguay históricamente ese tipo de noticias, ese tipo de tener eso siempre arriba de la mesa, cosas personales no existían. Pero ha venido no sé de dónde. Era tan distinta que yo cuento un episodio histórico. Cuando Sanguinetti acuerda con la dictadura la salida
la Sadira que no fue salida, fue Sí. una garantía de continuidad. Una transición. Le dijo a Wilson, esto es así, tú vas preso, tú vas a estar proscrito y yo voy a ser presidente. Y dijo Wilson, bueno, si lo que acordaron fue eso, yo ya no puedo hacer más nada que acompañar. No tengo más. Pero había grandeza política. Había grandeza otro, humana. otro nivel de las Grandeza personas. humana. Yo cuando era estudiante iba al Senado a ver los debates y era porque nosotros íbamos atrás de ver a Wilson, pero habían senadores de la misma línea y el debate era ¿Tú crees que que se ha empobrecido? mirá Que el se ha Senado hoy, empobrecido. la figura del Senado hoy. Bueno, justamente te iba a preguntar eso. Pero claro ¿Crees que que se ha empobrecido por parte de las dos coaliciones? Porque hoy en día podemos afirmar claramente que en el Uruguay existen dos coaliciones. Pero si una encuentras, de derecha y una de izquierda. si encuentras un par de diputados y un par de senadores que dan la talla, es mucho. ¿Quiénes, por ejemplo, para ti dan la talla como senadores o como diputados? Y yo qué sé, yo creo que Pedro Verdaberry es un buen senador. Creo que Abdala es un buen diputado. Hay gente que cuando habla tú demuestras que tienen conocimiento de causa, que están como era antes. Antes era un lujo hablar con cualquier senador, con cualquier diputado. Hoy tú ves que cualquiera es senador, cualquiera es diputado. Y se cambian, se va uno, viene otro, no se sabe ni de dónde salieron, ni quién los votó. Tú le atribuyes eso todo al compromiso. Claro. Que la gente ya no tiene porque un compromiso la política porque cambió la política, lo que tú decías al inicio. Dejó de ser el arte de servir para ser el arte de servirse. Irineo, tú recién mencionabas a Wilson, ¿no? Y tú has sido históricamente wilsonista. Sí, por la patria. Claro, exactamente. ¿Cómo es ¿existe wilsonismo todavía en el Partido Nacional? ¿Cómo lo ves? Existe fuera del Partido Nacional. Y hoy estamos es fuerte eso, ¿eh? Estamos ¿Pero moviendo. dónde? ¿En qué En la sector gente, político? ¿En qué en la partido? gente, no, en la gente. Ah, en la gente. El wilsonista, el que realmente es wilsonista, porque hay unos que se autoperciben wilsonistas y están ahí, pero el verdadero wilsonista se retiró, lo retiraron. Aquí tienes un caso. Como tú, eso te Aquí iba a decir. tienes un caso. Se retiró, lo retiraron, y ahora andamos un grupo ahí tratando de juntarnos para crear un movimiento, porque a mí me parece que el país, para salvarse hoy, hay que primero rescatar los partidos. Todos. Yo me preocupo por el mío. Estamos creando un movimiento wilsonista que lleve adelante el legado de Wilson, el modelo que planteó Wilson, que no es este. ¿Cuál es el modelo que planteó Wilson? Wilson encuentra el país en una situación muy parecida a esta. Entonces plantea una salida, plantea una cantidad de reformas estructurales del Estado para salir de esto. Plantea un modelo que se caracterizaba fundamentalmente por la descentralización. Es decir, frente a un mundo que te viene avasallando y te viene dominando por el poder económico, empoderar a las comunidades locales para que encuentren el camino del desarrollo. Ese es el modelo de Wilson. Ese es el wilsonismo. ¿Wilson era antiimperialista? Antiimperialista, claro. ¿Cómo se plantearía hoy en un mundo que el imperialismo está avasallando, está claro. Controlando democracia? Claro. Y eso lo vio. Direccionando eso gobierno. lo vio Wilson, que terminábamos en esto. Ese era su planteo. Si nosotros no tomamos medidas, terminamos dominados por las corporaciones financieras. ¿Qué es lo que pasa hoy? Por eso cuando uno habla de wilsonismo, habla del planteo de solución. El tema de enfrentar al poder que viene a partir de las corporaciones financieras. Claro. Entonces la solución es empoderar a la gente para que desde lo local, como intentamos nosotros en nuestro periodo, crear desarrollo, que es lo propio. ¿Cómo ves al intendente actual de Paysandú? Y tengo a mí, me parece que de la vieja escuela política. De la que tú planteas, Sí. de la que tú dices que no existe más. De la vieja escuela política. ¿Es un wilsonista? No, en el gobierno no hay wilsonismo. No hay. No hay nadie que levante una bandera de Wilson. Nadie. Todo el mundo está con esta Agenda 2030 de hoy, que es una agenda de dominación, que la gente lo toma como novedad. La agenda de dominación hubo siempre. Hace años que hay un intento de dominación.
por parte de Estados Unidos. En un tiempo fue, pero ahora son las corporaciones financieras. Bien, superó eso del país. Superó a los países. Ya Estados Unidos tiene hasta ese mismo problema. El presidente Está dominado por las corporaciones. Claro, por el dinero, por las corporaciones. ¿Y dónde está ese foco de poder en tu manera de ver? Y está en 4 o 5 familias que tienen toda la plata del mundo. El otro día yo escuchaba ¿Qué origen? a Álvaro Patrón, hablar de que el 1%, el 99% de la riqueza la tienen 50 o 60 familias. Sí, claro. Entonces así no puede funcionar. Vamos camino a una esclavitud. Y ahora con todas estas tecnologías modernas que hay, vamos camino a ser esclavos de las corporaciones financieras, a trabajar gratis para ellos. Entonces el discurso de Sage, ¿usted va en la línea del discurso de Sage? En algunas cosas sí, lo que no me... ¿Lo está siguiendo actualmente a Sage? ¿Sigue No, su yo discurso, sigo... su manera de... Ahora no precisa seguirlo. ¿Coincide con lo que dice Sage en con todo? muchas cosas? Déjalo que responda. Con muchas... Me van surgiendo preguntas. Con muchas cosas coincido. Con el planteo que él hace, con el diagnóstico, coincido casi todo. Bien, el problema de Sage, que aquí ya no va más con criticar lo que pasa, hay que salir a arreglarlo. Totalmente de acuerdo. Hay que Irineo. juntarse. Es que la característica de Usted Sage mañana es sale, criticar. Irineo, y dice todo lo que dice Yo, por Sage, ejemplo, queda muy simpático. yo, por con todo el ejemplo, mundo. le dije a Sage el Y otro lo día, votan. mira, estuvimos conversando, que el narcotráfico, le dije, ¿usted ha pensado que si hoy viene uno y corta con el narcotráfico, el Uruguay se funde? ¿Cuánta gente vive eso? Nosotros que vivimos en pueblos chicos y que conocemos todo, ¿cuánta gente vive hoy del narcotráfico? Es fuerte lo que dice Irineo, Pero pero claro, muy cierto. le están dando la oportunidad a la juventud. Cuando el Estado, cuando el sistema no le da... El narcotráfico se ha vuelto en el competidor del Estado. Pero lo que tú además, estás diciendo. claro, y son los que están acumulando dinero. Y mandan por el dinero. Ahora, Y del mercado laboral también, ya que estamos hablando. y en el mercado Porque laboral claro. también. Entonces yo le decía eso a Sage, pero esto de la guerra al narcotráfico es como pegarse un tiro, porque lo primero que hay que hacer es educar a la gente para no drogarse. Era lo que tratábamos en y otro después, ¿sabes programa? lo que vamos a hacer? A mí me parece que llegó la hora de liberar las drogas. Sí, totalmente de acuerdo. Se terminó. Pero Bueno, hay Jorge, hay una cosa, Irineo, que lo que usted dijo, voy totalmente en consonancia. Hay que atacar esta generación que están Claro, haciendo ahora. claro. Las otras están perdidas. Entonces es una inversión a largo plazo. Para hacer inversiones a largo plazo, ¿qué se precisan? Políticas a largo plazo y que estén comprometidos Sí, los pero actores que políticos ya de los partidos. empieces con que la- no existe eso. Y que ya empieces con la juventud Claro, de hoy. pero sería lo ideal. Porque yo me doy cuenta hoy que la droga, que en el tiempo de nosotros algún gurí de repente andaba por ahí palanganeando, pero terminaba saliendo y no sé qué más. Pero hoy yo veo gente mayor. Veo gente que anda zombie, gente mayor. Ayer Porque tuve ha ido Montevideo de un rato. generación en generación eso, Irineo. Ese no lo recuperas más. Las generaciones son años, son 5, 10 años. Entonces la gente va cumpliendo años. Como dice usted, generaciones que nacieron ya en los comienzos de la droga y bueno, a través de ir desarrollando sus años de vida, es decir, han llegado a mayores en ese tema. Por eso, esa generación es casi imposible. Es imposible. De Pero hay que dedicarse de desde la mejorar. escuela, pero en Pero serio. totalmente. No como hablan ahora de educar, pero la escuela es un desastre. Ajá. Bien, nos quedamos sin tiempo, Irineo. Porque también Sí. ha caído el nivel de los educadores. Que eso sí que es difícil de arreglar. También Mire, ha caído el le van a nivel de- pegar Pero acá. escucha, no, yo no, entro no, al no. liceo, que tenía una hija en el liceo, y veía a los profesores y directores y todo, y me acordaba de mi época, y digo, pero ¿y esto qué pasó aquí? Pero también hay otro tema, Irineo. Yo creo que los profesores y los maestros, hay muchas cosas que no pueden hacer cuando Claro, hay un ambiente que No está es un pesado. tema, no es un que tema está pesado, personal, no es claro, un tema no. de la persona, es un tema de cómo funciona el sistema. Bien. Nos quedamos sin tiempo. Irineo, muchísimas gracias por venir. Quedó mucha cosa en el tintero. Capaz que en las próximas semanas No, te invitamos nuevamente. Le voy a contestar una parte de la pregunta Bueno, que quedó. dele. Yo no estoy de acuerdo con la coalición de gobierno. Y se lo he dicho a gente que aprecio de otros partidos. Vayan a defender su partido.
a los colorados. No tengo nada ballista, yo no soy ballista, soy saravista. No comprendo cómo el Partido Nacional puede hacer una coalición con los que mataron a Saravia, con los que mataron a Beltrán, con los que mataron Desconociendo los orígenes. con los que mataron a Leandro Y la historia. Gómez. Desconociendo la historia, sobre todo. Entonces, no estoy de acuerdo. Creo que el Partido Nacional tiene que volver a su identidad, como tiene que volver el Partido Colorado. Claro. Y como tiene que volver el Frente a su identidad generacional. Porque necesitamos partidos fuertes. Y no estos mamarrachos partidos que tenemos hoy. ¿Pero qué es la coalición republicana? No es nada. Es un una intento suma. de juntarse para ganar elecciones. Claro, ahí está. Y no paga la pena ganar elecciones arriando banderas y pisoteando principios, dijo Claro. Wilson. Bueno, nos tenemos que hacer una pausa. Bien, Gustavo. Pausa, gracias Irineo por haber venido. No, gracias a ti. Chau, que pasen bien. Pausa, ya volvemos con... ¿viene Dialucto ya? Sí, o lo tenemos en videollamada. ¿11:15 era? 11:30. 11:30. Bueno, pausa, ya volvemos y reenganchamos con este y otros temas. Esto es Pan y Circo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más análisis, más voces y todo lo que está pasando. No te muevas, no te muevas.